Hola. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Eh, bueno, ustedes ya saben de qué vamos a hablar, así que vamos a hablar del tema este de malezas, eh, cómo vemos la situación y cosas que han sucedido que nos llevan a donde estamos y qué más y qué estamos haciendo para ir solucionando este tema. Que a grandes rasgos parece que sigue creciendo. Bueno, este es un mapa de la REN que está hecho en base a encuestas a técnicos, donde aquí, no sé si se ve, tolerantes y resistentes, y todo el área que ocuparía en la República Argentina. Es bastante difícil calcular superficies. Hay gente que habla de 10 millones de hectáreas afectadas, hay gente que habla de 8, hay gente que habla de 6, y los más optimistas hablan de 12. De todo modo es un problemón y todos lo sabemos, y como ustedes saben, esto sigue creciendo. Para tener una idea de este problema desde el punto de vista del mercado de herbicidas, o sea, de plata, en el 2012 el mercado de herbicidas en Argentina fue de 1.407 millones de dólares, 883 corresponden a glifosato y la diferencia el resto de los herbicidas que llamamos no glifosato. En el 2013 aumenta a 1.566, esto crece un poquito, y los no glifosatos crecen un 26%, lo cual les da una idea de esta problemática vista desde los millones de dólares del mercado de herbicida. Y en el 2014 esto se dispara prácticamente a 2.000 millones de dólares, 1.050 glifosato, y esto es un 36% más que esto. Lo cual les dice que la cuestión explotó. O sea que viéndolo desde ese punto de vista también podemos ir entendiendo que esto sigue creciendo y creciendo. Y esto, para que tengan una idea, en el mundo es la cantidad de especies o biotipos resistentes por familias de maleza o por familias botánicas, y la familia que más casos de resistencia tiene declarados en el mundo son las poáceas o la gramínea, que es lo que nos pasa a nosotros. Entre perennes y anuales. Luego siguen las asteráceas, que son las compuestas, brasicáceas, amarantáceas, y nosotros en realidad tenemos un problema más complejo que Estados Unidos, donde el problema principal es hoja ancha. Lo nuestro es gramíneas, y empezando a complicarse con una mezcla de gramíneas y hoja ancha, como el caso de los yuyos colorados. Bueno, como ustedes verán, estamos alineados con el planeta en este tema. Y esta foto, eso es una población de un yuyo colorado en Estados Unidos, que es a donde no deberemos llegar. Yo la muestro como ejemplo. Esto es lo que llamamos resistencia múltiple. Resistencia múltiple es cuando tenés resistencia a herbicidas con diferentes mecanismos de acción. Esto es un glifosato, esto es imacetapir, esto es atracina. Esto es aceite, esto es sulfato de amonio. Cuando llegás a estas situaciones, te quedaste sin herramientas. O sea, hay que trabajar pensando en esto. Nosotros en Argentina, en yuyo colorado, sea Palmeri o sea el híbridus, estamos con resistencia a todo lo que es ALS y a glifosato. O sea que ya entramos en lo que es resistencia múltiple. El tema de resistencia múltiple es a donde no deberemos llegar. Porque con que sea resistencia
a un solo representante de ALS, te llevas todos los representantes de 3 grupos químicos. Y te quedás sin herramientas para trabajar. O sea, estas son las situaciones graves donde no hay que llegar. Entonces, muchachos, hay que empezar a pensar a mediano y largo plazo qué vamos a hacer con las malezas. El corto plazo es hoy, vivimos apagando incendios. En el corto plazo vos no planificás nada, vas y tratás de solucionar el problema que tenés delante tuyo. En otras palabras, empezar a anticiparse a los problemas. En el papel y de palabra esto queda muy lindo, pero hay que empezar a meterle con esto, ¿no? Bueno, y esto es el esquema de los diferentes métodos de control, cómo más o menos los combinamos hoy. Un gran desequilibrio en función del control químico, y tenemos que tender a un balance más razonable de combinar y usar los diferentes métodos de control, mecánico, cultural y químico. Hoy en día estamos trabajando muchísimo en esto, que nos está dando muy buenos resultados en combinación con control químico. Y acá yo anoté factores concurrentes y disparadores de la situación que vivimos. Se pueden agregar más, por supuesto, pero lo primero es que ya no producimos más como producíamos antes en un sistema convencional o de labranza mínima. Todo es siembra directa, o sea que el ambiente donde viven las malezas cambió totalmente, es la otra cara de la moneda. La semilla de la maleza no vive más enterrada en el suelo, todo vive en superficie, donde no hay cobertura sobre el suelo y donde hay cobertura metida en el rastrojo. Entonces, eso es un cambio enorme de adaptabilidad y un cambio enorme de los representantes de malezas que tenemos, que se adaptan y están favorecidos por este sistema de siembra directa. La especie que no se adapta a este cambio del sistema de producción desaparece. Tenemos una rotación de cultivo sumamente limitada, lo cual te traba mucho en ir cambiando de mecanismos de acción. El esquema de alquiler de campos con este tema de planificar y manejar maleza nos mata. Desde el punto de vista técnico, como técnico nosotros eso no lo podemos modificar. Desde el punto de vista técnico y manejo de maleza, te mata, porque no podés planificar nada, pues son contratos anuales. Y la adaptabilidad de las malezas del sistema de siembra directa es lo que hay que entender, empezar a comprender, empezar a planificar en función de eso. Las especies adaptadas a esto, que ustedes las conocen, producen miles de semillas, y toda semilla muy pequeñita, que es fácilmente transportable por maquinaria, cosechadoras, por las aves y por las corrientes de agua. O sea que se adapta a cómo se va a dispersar en el ambiente. Segundo, ejemplo, coniza o la que quieran, miles de semillas por planta, que es una porque al vivir en superficie, la semilla está expuesta a mortalidad natural por deshidratación, insectos, las aves y todo lo que se le ocurra. Entonces necesita que haya mucha cantidad de semillas para poder sobrevivir y permanecer. Y mucha presencia de casos de dormición de esa semilla, lo que le asegura persistir en el tiempo. Entonces, los herbicidas residuales al suelo en sistema de siembra directa, yo no necesito más que se incorporen en los primeros 3, 4, 5 centímetros del suelo como pensaban antes. Yo necesito que se incorporen apenitas. Cuando la semilla de la maleza comienza a germinar, la radícula va a entrar en el suelo, necesito que en ese lugar haya una alta concentración de herbicida y que actúe rápidamente el herbicida. Si lo tengo disuelto en mayor cantidad de centímetros de suelo, menos dosis disponible tengo.
Entonces también cambia la forma de observar cómo trabajan los herbicidas en el suelo en función de cómo pensábamos antes. Bueno, control químico dependiente de pocos grupos químicos y pocos principios activos, ya lo hemos comentado. El 80% de los tratamientos de barbecho que hacemos es glifosato, está siempre, 2,4-D, atracina y mesulfurón. Y a medida que pasó el tiempo empezamos a agregar dicamba, atracina y otras cositas. O sea que consciente o inconscientemente hemos estado usando siempre tratamientos de mezcla de diferentes grupos. Lo cual hizo que el problema a nosotros nos apareciera más tarde, pues una herramienta de manejo de resistencia. Ahora, si yo repito todos los años el mismo tratamiento, aunque sea en mezcla de tanque, estoy seleccionando en función de ese tratamiento de mezcla de tanque. Lo que tengo que ir variando las mezclas. Entonces los puntos claves en manejo y control de maleza, nuestro objetivo de control cambió. Nuestro objetivo de control para estas especies que producen tantas semillas es prevenir y disminuir todo lo que podamos la producción de semillas. Que la planta quede verde, tallo verde, hojas verdes, no me importa. Yo lo que necesito es disminuir la producción de semillas. Si no, el banco de semillas es una espiral que crece, crece y crece cada vez más grande. Entonces a mí, que la planta se seque, no me importa. Yo lo que necesito es bajar la producción de semillas todo lo que pueda. Y tengo que trabajar en función del banco de semillas a lo largo de varios años por el fenómeno de dormición. Acuérdense que ahí atrás hay un banco de semillas, no es que no había nada antes. Y en el caso de perennes, sorgo de Alepo, para dar un ejemplo, además de semillas, tengo que actuar sobre los órganos de multiplicación vegetativa, tengo que eliminar los rizomas. Entonces tenemos que empezar a tomar conocimientos de biología de malezas y de ecología, cómo funcionan diferentes ambientes. No tienen que ser expertos, pero empezar a leer un poquito más que te ayuda a planificar mejor las cosas. Diversificar e integrar diferentes prácticas de manejo y control, sí o sí. Si no estamos haciendo siempre lo mismo y fracasando siempre de la misma forma. Y esto es importantísimo. Reconocer y entender los ambientes donde trabajan con la mayor profundidad posible. Hoy hay muchísima información en Internet. No es lo mismo manejar un sorgo de Alepo acá que en Tartagal. Allá no tenés heladas prácticamente, acá sí. Entonces, si yo voy con un esquema pensado como para manejar acá, allá fracaso totalmente. ¿Entienden? Allá 6 meses llueve, 6 meses no llueve. 2.500 milímetros, nunca hay piso, todo es avión. Al no haber heladas o muy poquita helada, la producción de generaciones de sorgo Alepo no se corta nunca. Van a tener generaciones todo el año al no haber heladas. Entonces el manejo, el ambiente te lleva a manejar las cosas de una forma totalmente distinta. Bueno, y asegurar la aplicación de buenas prácticas agronómicas para prevenir y disminuir la dispersión de malezas. Acá queda muy lindo, pero es un compromiso de cada uno de nosotros con el espejo. Si no lo hacen, lo estamos diciendo al cohete acá. Bueno, veo alguna sonrisa acá de los mayorcitos. Así era como trabajábamos antes en un sistema convencional. Hoy esto se está volviendo a ver de a poquito en situaciones muy críticas de maleza. Esta es la síntesis de lo que estamos haciendo hoy. Barbechos químicos largos con residuales, barbechos químicos sin residuales o cuando se terminó la residualidad, cultivos de cobertura que los eliminamos en algún momento, o cultivos que van a cosecha pero juegan el mismo papel que un cultivo de cobertura. Esta es la síntesis de cómo estamos empezando a manejar malezas hoy en día. Y el invitado de los 2 últimos años, agua por todos lados, corrientes de agua por todos lados, que esto mueve semillas de maleza de una forma maravillosa.
Fíjense, especies conocidas por ustedes, esto es viola. Esto es equivalente a 1 milímetro. Fíjense el pequeño tamaño que tiene la semillita. Miles de semillas, lo mismo en las gramíneas. O enotera, parietaria. Esta es la característica de la mayoría de las malezas que tenemos hoy. Muchas semillas y de pequeño tamaño. Y empezar a identificar plántulas, el famoso monitoreo. Cuanto más chica la maleza, el ABC, de manejo y control de maleza, más fácil es todo. Para que se entienda, el monitoreo chatarra se terminó. Y para los que no saben qué es el monitoreo chatarra, el monitoreo de arriba de la chata que ve todo igual. ¿Se entiende? Hay que caminar los lotes, porque si no ves todo igual. Bueno, y al caminar los lotes empezás a ver cosas que no ves de arriba de la chata. Cómo se establece y se distribuyen las malezas en el lote. ¿Ven la cantidad de gramíneas que hay naciendo ahí? Esto de arriba de la chata no lo ves. Entonces, ¿esto qué te dice? Que esta es una especie que germina muchísima cantidad, alto poder germinativo, y yo tengo que tener un herbicida residual en el suelo, sí o sí. Ponerlo en este momento o ponerlo antes, ¿por qué? Pues estas densidades yo no las puedo manejar con pozo emergente. Si no, tengo que estar aplicando todo el tiempo, y cualquier problema que surja, que no puedo entrar por exceso de agua o una interesante sequía, esto se me va de las manos. Estos son trabajos que estamos haciendo en la chacra de Bandera. Acá está Francisco Cosi, que es el responsable de estar todos los días al pie del cañón allá. Y entonces empezamos a evaluar, esto se llama Papophoron cespitosum, es una gramínea perenne, muy tolerante a glifosato. No es resistente, pero a los fines prácticos lo que es altamente tolerante se maneja como resistente. Porque altamente tolerante no la controlás. Entonces empezamos a entender cómo funcionaba la maleza. Esta es una maleza que prospera en ambientes salinos y en ambientes no salinos. En ambientes salinos o medianamente salinos te domina todo el campo. Y una vez que se te fue de las manos, chao. Y fíjense, con las primeras lluvias comienzan las germinaciones y emergencias. En realidad no es emergencia, esto está ahí sobre el suelo. Comienza a germinar. Y estas son, vas contando la acumulación y llegamos al pico acá. Estos son 2 campos. ¿Esto qué te dice? Que tengo que frenar esto con herbicidas residuales. Yo no puedo esperar semejantes densidades para manejarla con pozos emergentes. Cuando llego acá, lo que nació acá ya está en floración. ¿Se entiende? Estas especies, 40, 45 días ya está la floración. Esto ustedes lo ven en cloris, en tricloris, para los que no andan por estos pagos. Muy rápidamente florece. Entonces, tenés 2 comportamientos, la parte de semilla que sería como una especie anual, y cuando llega acá, empieza a pasar a transformarse en una especie perenne, a formar mata, con toda la cantidad de yemas que va a tener ahí abajo, y es la forma que se va a trasladar hacia adelante como una especie perenne. Y el otro pico está acá, fines de febrero, principio de marzo, que es un mecanismo que tienen muchas especies para seguir volcando semilla al banco de semillas. Entonces, esto está hecho sin cultivo, obviamente. Cuando lo hacen con cultivo, este pico existe, pero no es tan grande, digamos. Es un mecanismo que tienen las especies. Entonces, para tener un esquema de cómo funcionan estas especies, en el primer año arrancamos con nacimientos de semilla, empieza a crecer, diciembre en floración, empieza
abastecer el banco de semillas, la mata sigue creciendo y pasa a ser cada vez, a tomar carácter de perenne. Acuérdense que esto nació acá. Y a principios de marzo, fines de febrero, tengo nuevos nacimientos mezclados ya con la mata perenne. Esto sigue creciendo. En invierno esto ustedes lo van a ver todo seco, pero esto es todo perenne, ya es todo mata. Y al segundo año, lo primero que van a ver es que la mata rebrota antes que la germinación de semillas. Entonces yo ahora ya voy a tener que controlar esto, más el tema de semillas que están en el suelo. Y esto se va complicando. De palabra te la controlo. No hay suficiente humedad, el equipo se rompió, no tengo plata para el tratamiento adecuado, todos los problemitas que quieran agregar. Entonces hay que tratar de no llegar a estas situaciones. Y esto se repite. La cuestión que al cabo de 2 o 3 años tienen un problemón que es inmanejable. Esto es válido para todas las gramíneas que tienen un comportamiento, una parte anual por semilla y una parte perenne, en el caso de leporizomas, en el caso de Chloris, Trichloris, Papophorum, Digitaria insularis, toda la parte de corona y las yemas en la corona. Entonces, esto es entender un poco de la biología y cómo funcionan estas malezas y poder planificar mejor estas cosas. La cuestión que en el campo las tenés todas juntas, recién vimos una sola. O sea que esto se va complicando un poquito más. Esto es Gomphrena perennis, Papophorum y sorgo de Alepo. Entonces tengo ahora 3 curvas distintas de emergencias de maleza a partir de semillas. Y las 3 son perennes. Fíjense, Gomphrena, el pico se alcanza antes. Pero yo tengo que meter algo en el suelo acá para frenar esto más estas cosas. Y esto se complica más según dónde están, que en el caso de bandera estamos sembrando recién en diciembre y vamos a tener que usar 2 aplicaciones residuales, porque con una sola no me alcanza. Y si no tienen plata, sonaron. Donde estamos, el concepto es el mismo, pero si hago con un solo tratamiento alcanza. Después, ¿qué tratamiento? Es otra historia. El tema es entender el manejo y cómo planificar el manejo. Entonces, se dan cuenta los ambientes. En ese ambiente, hasta la primera semana de diciembre, no podemos sembrar porque no acumulamos suficiente cantidad de agua. Pues el invierno es muy seco. Y el pico de acá atrás, de vuelta, se repite en todas las especies. Acá lo tienen bien complejo. Estas son cosas que generamos con Francisco, que es la realidad. Entonces acá tienen Papophorum, mata, o sea, rebrote que controlar y semilla. Chloris lo mismo, Gomphrena lo mismo y Borreria lo mismo. Todo esto lo tienen junto en muchos lotes. Entonces, fíjense, siempre lo primero que comienza a rebrotar son las matas perennes. Entonces, y lo que está en azul es nacimiento de semilla. Entonces yo tengo que tratar de combinar, de frenar esto más esto. Y esto, hay campos que tengo las 4, hay campos que tengo 2, hay campos que tengo 3. Entonces, hay que empezar a planificar muy bien cómo frenar todo eso junto. Y si esto se te va de las manos, chao. Y si fallaste más o menos, volvé a repasarlo porque si no, no lo frenás nunca más. Y acuérdense, nuestro objetivo es acá.
frenar el aporte de semilla al banco todo lo que puedan. Si no, estamos donde estamos porque siempre seguimos aportando semillas al banco. Entonces, las estrategias de control cultural nos están ayudando mucho. Fíjense, esto es lo que habitualmente hacemos, barbechos químicos largos, con residuales, situaciones de cultivo de cobertura que hemos secado, y situación, cortamos acá y el ensayo sigue a cosecha. Entonces, los resultados son muy, muy alentadores. Esto es, la curva azul es cuando le pusimos un tratamiento químico al control cultural. Es cultural más químico. Y rojo es netamente cultural, sin tratamiento químico. Evaluamos distintos cultivos. Estos son los numeritos de maleza por metro, de número de malezas por metro cuadrado en la situación que secamos antes. Y las diferencias. Este es sin control cultural y sin tratamiento químico, y la diferencia entre este número y cualquiera de estos es el efecto de control cultural. ¿Y en qué se basa el control cultural? En cultivo de cobertura. Por lo primero que compiten las malezas es por luz. Yo con el cultivo de cobertura empiezo a producir sombreado. Hasta que la maleza nace en base y vive en base a sus expensas, a sus cotiledones, y en un momento se termina la reserva y necesita hacer fotosíntesis para hacer su proceso fisiológico de crecimiento y pasar al estado reproductivo. Entonces, todo lo que uno limite de fotosíntesis es el efecto de control cultural, en este caso a través de cultivo de cobertura. Esa es la forma que vos estás empezando a controlar maleza. Si le agrego un herbicida, estos números son más bajitos todavía. Y acá comparamos cuando lo secamos y cuando fuimos a cosecha, con tratamiento químico, y TQ0 es sin tratamiento químico. Lo que te cambia es, en todo lo que haces a cosecha, te cambia la composición florística de las malezas. Ahora, las malezas que tengo acá son las típicas de primavera-verano, las bien jodidas, para que se entienda. Las de otoño-invierno terminaron su ciclo. Entonces, fíjense, con tratamiento químico en secado, esto expresado como porcentaje de control, 98% de control, tomando este caso de cebada. Cuando fui a medir la cosecha, 85. Cuando no puse ningún tratamiento químico, 74, 58. Es obvio que sea así. Y si lo comparan contra esto, sin control cultural, pero con tratamiento químico, es las dos primeras columnas contra esto. Y acá, sin control químico, es tu testigo absoluto, es contra quien te comparás. El control es cero. Entonces, esto es el efecto de control cultural medido situaciones que necesito secar antes y situaciones que puedo llegar a cosecha. Entonces lo que haces es disminuir el número de individuos o disminuir la población de maleza que se está afectando, y estás concentrando los nuevos nacimientos, y es más fácil pegarle con un residual ahí, porque concentrás más los nacimientos. Y otra cosa que estamos evaluando, esto es gratis. Cambiamos la orientación de siembra. ¿Se entiende? O sea, metemos más sombreado todavía acá. En el hemisferio que estamos, esto lo descubrieron los australianos. Y en cultivos de otoño-invierno, sembrar en sentido este-oeste. Norte-sur vas a tener esto. ¿Ven toda la maleza ahí? Entonces, es otra forma de control cultural que la adicionás.
y han logrado disminuir en 50% la producción de semillas de ryegrass con estas metodologías. Hay campos que se puede, hay campos que no se puede. Si tengo una bruta pendiente no lo puedo hacer. Pero donde se puede hacer, esto es gratis. Antes sembraba para allá, ahora siembro para allá. Y va sumando efectos. Bueno, ¿vamos bien? ¿Qué me queda? ¿Un minuto? Vamos a hacer un repaso rápido de muchas malezas que los afectan y vamos a hacer algunos comentarios de qué estamos haciendo para que se lleven una idea. Gramíneas anuales y perennes, nuestro gran problema. Digitalia sanguinalis, al día de hoy no tenemos ningún reporte de resistencia a nada. Echinoclea colonum, ojo, con este se van a quedar ciegos. Echinoclea colonum, hay resistencia a glifosato ya declarada. Donde más grave la situación, a mi entender, es en el norte de la provincia de Entre Ríos, noreste de la provincia de Buenos Aires, y creciendo esto, y a su vez en el norte de la provincia de Entre Ríos, sur de la provincia de Corrientes, mezclado con Echinoclea colonum resistente a LS. Tenemos casos de resistencia múltiple, que por todo el tema del cultivo de arroz, donde la rotación es soja-arroz. En las arroceras se ha usado herbicidas de ALS a morir. Entonces, si eso empieza a moverse, vamos a tener un problemón. Resistencia a glifosato y a ALS todo junto. Hoy tenemos una línea más o menos que es La Paz, donde de ahí para arriba mezclado con resistencia a ALS, de ahí para abajo resistencia a glifosato. Echinoclea cruz gali, no tenemos ningún informe de resistencia. El Leucine indica resistente a glifosato, montones de sitios, montones de biotipos, y algo que vemos, que la resistencia se está haciendo cada vez más potente o cada vez más resistente. Cada vez nos cuesta más ciertos tipos de manejo, no sé si ustedes lo habrán observado con el Leucine. Lo cual nos dice que estamos teniendo probablemente más de un mecanismo de resistencia en el mismo biotipo o una amplificación de genes maravillosa. Amplificación de genes es tener copias del gen donde está fijada la resistencia, el número que quieran. Y entonces las especies que son tetraploides, hexaploides, la resistencia es mucho más severa que en un diploide. En el caso de ryegrass, tenemos, después vamos a ver los biotipos diploides y los biotipos tetraploides. Los biotipos tetraploides te llenan la cara de cachetada para controlarlo. Tenés multiplicado como si fuera 4×4 la resistencia. ¿Se entiende el ejemplo? Y hay algo que no tenemos ni idea, ni sabemos un Cristo, discúlpeme la expresión, lo que es resistencia metabólica. No tenemos ni idea de cómo funciona. Y también está involucrado. Bueno, y braquiaria, que hoy lo van a encontrar como urocloa, le han cambiado el nombre al género, hay casos de resistencia informados en el NOA a glifosato. Esto es todo Echinoclea colonum en el norte de Entre Ríos. Presiones elevadísimas y tandas de emergencia. Fíjense, todo esto es Echinoclea colonum. Y esto es una situación de barbecho, todavía no sembramos nada. O sea, esto hay que controlarlo. El ABC del manejo de maleza y de cultivo, yo no puedo iniciar un cultivo con la competencia de maleza ya establecida. Siempre la maleza me va a ganar. Entonces, por eso los barbechos químicos cortos
no se puede fallar. Si tienen que repasar, repasen porque se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza sobre el cultivo. Y la otra cara de la moneda. Los años tirando a seco van a renegar mucho, que venimos 2 años con muy buenas lluvias y ya se han olvidado. Todo lo que digo de palabra en los años secos se vuelve muy, muy crítico, para que no crean que todo sale bien. Así llegamos aportando semillas al banco. Esto es raigras resistente a glifosato. Tenemos unas canchitas de fútbol hermosas estos años en el campo. Y cuando se te va de tamaño, chao. Acá la clave de esto es tamaño. Entonces, una propuesta de manejo que venimos usando y nos da muy buenos resultados. Acuérdense, tu objetivo de control, disminuir producción de semillas. Entonces, esto nace en otoño. Y se comporta distinto acá o en el norte de Buenos Aires que en el sur de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos con tratamientos preemergentes típicos graminicidas, acetoclor, metolaclor, S-metolaclor, trifluralina, clomazón y macetapir, y lo que se te ocurra, más paraquat o más glufosinato, porque las plantas que están nacidas, que siempre van a encontrar plantas nacidas, con esta le hago cosquillas, no le hago nada. Me las tengo que llevar con esto. Y acuérdense, cualquier de este tipo de herbicidas, alta insolación, sí o sí, y buena temperatura. Marzo, abril, no tenemos problema de falta de temperatura. Todo esto empieza a toser cuando empezás a ir por debajo de 15 grados centígrados. Sí, más paraquat o glufosinato o paraquat más diurón, porque lo que está nacido con esto le hace cosquilla. Y tratamos de no meter graminicida acá para no meter tanta presión de graminicida. Podría ser un graminicida acá, que pasa a ser un graminicida cuando se le fue de tamaño la maleza ahí. Y en primavera nosotros volvemos a tener un nuevo pico de nacimiento de raigras donde estamos, pues tenemos humedad y temperatura. Recién me comentaban que anoche llovieron 150 milímetros en San Antonio de Areco. O sea que van a hacer maleza al campeonato. O sea, estamos en un ambiente muy diferente a donde estás vos allá abajo, frío y seco. Entonces volvemos a repetir esto más o menos, y ya estás metiendo un graminicida, un residual graminicida para las gramíneas de primavera. Empezás a enganchar todo, ¿se entiende? Y en post-emergencia de soja o de maíz no tenemos problema de ryegrass, esto está puesto medio al cohete. En el campo lo vas a ver así, estos son testigos apareados, eso es todo ryegrass. Fíjense las densidades, unas canchitas de fútbol muy hermosas. Este es el efecto de glufosinato más algún residual, no me acuerdo cuál es cada uno. Y esto es cuando empezás a tener los nuevos nacimientos que los vamos a tener ahora después de esta lluvia. Y después de esta lluvia y la temperatura que estamos teniendo, este año todo se acelera. Estos son más o menos unos 70 días después de aplicado aproximadamente. Está entre 60 y 90 días según cómo viene el año. Más para el lado de 90. Bueno, esto es lo que le mostraba hoy esquemáticamente. Esto es Digitaria insularis, que es resistente a glifosato. Esto es ya la especie perenne. Ahí tienen plantas más pequeñitas de semilla. Y los muchachos ya sembraron. Se van a volver locos para controlar esto. ¿Esto sabe cómo termina?
8 NSA o 4 NSA, los más jóvenes significa 4 negros u 8 negros con asada. Nosotros los más canositos ya sabemos de qué se trata. Esto lo tendrías que haber liquidado antes. ¿Cómo hacer para manejar esto haciendo el cultivo? Y que no te agarre un año medio pobre de lluvia. Bueno, estos son los desmanejos que no hay que hacer, porque lo va a terminar dominando más o menos, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto dejar en el camino? Todo lo que llamamos gramas, cloris y tricloris, y eustaquis. Imagínense la cantidad de semillas que valga el suelo acá. Impresionante. Esto es lo que hablamos del espiral. 2 y termino. Fíjense acá, ahí no cosechás nada. Entonces, cuando uno está cosechando lotes así, en tu campo, este lote se cosecha último. ¿Se entiende? Y si lo tengo que cosechar porque el grupo varietal es muy corto y se me cae las hojas al suelo, lo cosecho y limpio la cosechadora. La limpieza perfecta no existe, pero dedicarle tiempo y limpiar. Y sorgo resistente, en mi opinión, junto con los yuyo colorado, es el gran problema y el gran desafío de ahora hacia adelante. Tenemos por todos lados, se estima que hay entre 1,5 millones y 1.800.000 hectáreas en el país, y creciendo. Y acuérdense, la parte de rizoma y la parte de semilla. Van a tener que manejar las dos cosas. ¿Y cómo lo desparramamos en esquemas de directa? Cola de cosechadora, planta de semilla. Este es el efecto de la cosechadora. No cosechamos rizoma, o sea que todo lo que movemos es semilla. Un esquema perfecto de directa. Miren, la cobertura es una maravilla. Cola de cosechadora, cola de cosechadora. Esta es la forma en que desparramamos maleza de un campo a otro con las cosechadoras. Bueno, Gonfrena le mostré hoy. Este es cuando pasó a ser perenne. Eso se llama silopodio. ¿Estoy bien, no? Esto ni con un cura y un rabino lo controlaba el campo. Cuando llegaste a esta situación, fuiste 3 manos de disco. Cada mano de disco, 30 a 32 dólares. Empiecen a gastar. O sea, no hay que llegar a estas situaciones, hay que actuar antes. Esto empezó siendo una planta de semilla. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, se cumplió el horario ya, pero aprovechando que hay recreo, si están todos de acuerdo, aprovechamos para hacerle preguntas, si se quieren quedar un rato más. Porque el tiempo se terminó, pero si se quieren hacer preguntas. Sí, buen día. Yo tengo una de cultivos de cobertura. ¿Cómo es después la metodología al momento de secarla? Hay algunos que están haciendo control con rolos. Porque con químicos sería exclusivamente glifosato. Buen día. Tenía una pregunta en cuanto a los tratamientos. Vos siempre hablabas de cultivo de cobertura en bandera. ¿No se puede, en caso de NSA, como dijiste vos, un negro con asada? ¿No lo probaron? Los tratamientos de bandera para control de Papoforum hablaban siempre de con cultivo de coberturas, nunca hablaron de los negros con asada, por ejemplo. No, sí, el tema es el manejo que vos planificás para varios años de trabajo. El tema de la asada
es para salir del paso en el momento y eliminar matas. Cuando tenés poquitas matas, la eliminás con azada. Lo que yo hablamos de cultivo de cobertura es planificando varios años de trabajo y vas disminuyendo el problema de malezas, ¿no? Lo otro es complementario siempre. Sí, buen día. Hoy había hablado sobre el leucine, como para frenar el nacimiento. ¿Qué preemergente recomienda? Hoy habló sobre el leucine, como para controlar el nacimiento. ¿Qué preemergente recomienda? Ese metolaclor, acetoclor, metolaclor. Ah, perdón. No te había entendido, disculpa. Los típicos tratamientos graminicidas, que nombré, todo lo que llamamos cloroacetamidas, metolaclor, acetoclor, ese metolaclor, dimetanamida, ahora clomazone, y lo que estamos usando es muchas mezclas, porque estamos notando que la mezcla es para extender la residualidad. Y depende de las especies, estamos mezclando mucho, cualquiera de los que te nombré con imacetapir. En el caso justamente de leucine, imacetapir es una falla, y a veces separamos esas aplicaciones y también cuestiones de manejo, campos donde tenemos problemas de napa, que cuando llueve no tenemos piso para entrar, arrancamos con mezcla de residuales. Este año no, pues no tienen plata, pero cuando tengan plata, dosis completa de los dos. El concepto de la mezcla 50 y 50 es un bolazo. Es un camino perfecto a la resistencia. La resistencia siempre es un símbolo de interrogación, vos no sabés cuándo va a aparecer. Pero cuando te aparece, ya sabemos de qué se trata. Buen día. Una pregunta. Para controlar borreria, ¿qué estrategia de control recomendás? Mucho control cultural. No tenemos mucho cultivo de cobertura. La parte de semilla, los tratamientos habituales de imacetapir, diclosulán, no sé, alguno más que no se me ocurre, o mezclas de todo eso con metolaclor, con acetoclor, funcionan bien. El problema es la parte, las matas perennes, que le pegás una buena quemada, por ejemplo, con un saprofenacil más un 2,4-D, y a los 30 días te empieza a rebrotar. Y ahí lo que necesitas es que el cultivo de soja te cubra lo más rápido posible y manejarlo por sombreado. No tenemos ningún tratamiento realmente eficaz en la mano al día de hoy. Es todo combinar lo que te dije y que llueve y que la soja cubra. Todo es así. Si la soja no cubre bien el entresurco, entre 30 y 40 días vos ves que la mata vuelve a rebrotar. Sí, buen día. Yo vengo del NOA, de Tucumán puntualmente, donde tenemos un problema gravísimo de gramíneas anuales. Y sobre todo este año me parece que Quinocloa, Colona, bueno, siempre no se van turnando, van siempre en el podio entre leucine, Quinocloa, Urocloa. Pero puntualmente en el Quinocloa, Colona, he visto algunas fallas en los graminicidas. Puntualmente quizás se los vio mejor a los DIM que a los FOP. No sé qué están viendo ustedes por acá, para puntualmente Quinocloa, Colona, y las dosis sobre todo, que cuando le erraban en la primera aplicación, a los 20 días aplicaban con una dosis mucho mayor. No, bueno, el tema es el siguiente. En términos generales, los DIN siempre han funcionado mejor en anuales que los FOP y al revés, en perenne mejor los FOP que los DIN. La cuestión es el tamaño. Cuando se te empieza a ir de tamaño, esa diferencia entre DIN y FOP es más notable.
apliquen lo antes posible. Cuanto más chica la maleza, mejor. Y cuanto más chica, prácticamente va a tener los mismos resultados con un FOP y un DIN. El tema es no quedarse dormido. Es distinto manejar una planta de gramínea anual con 3 macollos que con 8 macollos. Cualquier cosa que pase de falta suficiente de humedad relativa, falla de calidad de aplicación, cuanto más grande la maleza tenés mucho más yemas disponibles para rebrotar. ¿Se entiende? Todas las gramíneas depositan 3 capas de cera. A medida que pasa el tiempo, cada capa de cera es una barrera a la absorción. Cuanto más tarde voy, más barreras a la absorción tengo. Y eso embroma mucho los años que falta lluvia. Y eso es genético, siempre aparece. Independientemente de lo que vas a ver es, cuando hay sequía, es mucho más grueso, pues la cantidad de cera está distribuida en una planta de menor tamaño. Entonces las barreras a la absorción juegan un papel sumamente importante. Cuanto más tarde vas en un graminicida, tenés más barreras a la absorción todavía. Te hago una pregunta. Capaz que es una locura, pero bueno. Menos mal que lo aclarás, ¿no? Bueno. No, es una locura lo que me está diciendo. Teníamos, el tema, nosotros tenemos el tema de regras, ¿no es cierto? Sí. La matita de regras, pero también teníamos papoforum en el lote. Sí. Y usamos glifosato con 400 centímetros cúbicos de paraquat y 2,4-D. Sí. Y bueno, eso todo junto. Y en la noche anterior usamos 400 de paraquat y después hicimos glifosato y 2,4-D. Y hubo un control espectacular en papoforum. No sé si fue suerte, por eso te digo, puede ser una locura. No, no es una locura, tiene un porqué. El caso del paraquat, el caso del glufosinato, todos necesitan de luz para actuar, de sol. Lo que vos hiciste, aplicarlo la noche anterior, lo que estás haciendo hay una absorción en la planta, aunque no son sistémicos, le llamamos absorción subcutánea para decir que se absorbe poquito, y al día siguiente eso empieza a funcionar a medida que tenés luz solar. Y generalmente nosotros cuando hacemos eso aplicamos todo el tratamiento completo en mezcla. Entonces durante la noche estaría trabajando, siendo absorbido y trabajando ya de entrada glifo y 2,4-D, que en realidad el 2,4-D por ahí, no sé qué papel jugó ahí, no, por otras malezas. Pero eso es una vieja estrategia que usábamos cuando necesitabas mezclar algo con paraquat o con difeniléteres. Todo lo que necesita luz lo aplican a última hora del día o a la noche. Hoy con los banderilleros satelitales puede hacerlo de noche. Antes no podíamos hacerlo de noche. Terminábamos chocando alambrado por todos lados. Pero lo que estás haciendo es retardar el efecto del paraquat. Hoy en día existe el glufosinato, que antes no existía, que también requiere de luz solar para trabajar. Lo que estás haciendo es que el resultado sea mucho más interesante y más potente. Eso es manejo de herbicidas, es conocer los mecanismos de acción y cómo funcionan y que estás planificando correctamente. Las dos cosas. Lo primero que a uno se le ocurre, las dos cosas, habría que evaluarlo en mezcla, separado, ¿entendés? Y depende también el tamaño de la mata, etcétera, etcétera. Pero lo que hiciste fue manejo de herbicida en función de su mecanismo de acción. Bueno, no habiendo más preguntas, sabiendo que este es un tema que no puede ser tratado en 15 minutos y da para mucho más, tenemos horarios que cumplir, así que bueno, terminamos acá. Le agradecemos al ingeniero la disertación. Gracias.